Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días por la mañana, aunque siempre digo que son tardes. Estamos a mediodía, así que todavía se vale. No es ni mañana ni tarde, aunque ya son 4 minutos de retraso. ¿Qué tal, no? Y todavía estoy diciendo buenos días. Eh, Gloria a Dios por sus vidas, qué bueno que ya estás conectado. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, aleluya, y si pudiste apreciar, es un estudio que creo que va a ser clave para muchos. Déjenme saludar por favor a los que ya están conectados. Mientras tanto, voy a poner esta portada, me gustó mucho. ¿Listo? Ok. Bueno, pues están conectados Mercedes Pardo Muñoz, está Isabel Ortiz, María Eugenia Fernández, tía. Am, Tía es que es mi tía, no que sea su apellido. Está Vicky Pérez Carvajal, Leti Arce, Pilar Estrada, Eli Álvarez, de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, pues gloria a Dios por sus vidas. Es una broma eso de Elizabeth Álvarez de los Últimos Días. Y creo que no fue buena idea decirlo en público y que todo el mundo se entere, pero es una broma. Se apellida de los Santos, pero es como que, como un apellido chistoso, ¿no? Bueno, no desayuné payaso, solo estoy contento, Dios es bueno y este día es un día maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, pues gloria a Dios, hay que estar contentos. Vamos a orar y vamos a pedirle al eterno y buen Dios que nos bendiga y nos guarde de todo mal. Padre precioso y buen Dios, te damos gracias, papá, por este tiempo. Gracias por la vida de cada una de estas personas, hermanos y hermanas en la fe, Señor Dios, gente que amamos, Padre. Gracias porque sé que tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque sé que tu amor y tu misericordia son para siempre. Gracias, papá, por la vida, porque estamos sanos. Y si alguno está padeciendo alguna situación de malestar, tú eres poderoso para sanarle. Declaramos en su cuerpo físico sanidad en el nombre de Jesús. También te damos gracias, Señor Dios, porque podemos estar en torno a tu palabra para aprender. Danos revelación, Espíritu Santo, en esta bendita mañana. Te suplico en el nombre de Jesús. Aleluya y amén. Y bueno, pues gloria a Dios. Vamos entonces a hablar sobre escuchar la voz de Dios. Fíjense que hay personas que dicen, si Dios habla o cómo es que habla. Hay diferentes formas. De hecho, vamos a ver solo algunas, pero hay muchas formas en las que el eterno y buen Dios sigue hablando aún en estos tiempos. Quizás me gusta más el texto donde dice que la naturaleza clama de las misericordias del eterno y buen Dios. Es decir, toda la naturaleza, todo lo que vemos, habla de él, las aves, el cielo, las plantas, las flores preciosas, la sonrisa de las personas que amamos, ¿no es cierto? Aún nuestras mascotas, aún todo habla del amor y de la misericordia de Dios. Pero bueno, claro, quizás algunos dirán, oye, pero ¿Dios habla en voz audible o cómo es que Dios se comunica? Y bueno, pues en la Biblia nos dice varias cosas o, cómo decirlo, varias maneras de cómo es que Dios se comunica con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el tema. Me voy a procurar ser breve porque no crea que es un tema tan fácil. La verdad es que hay mucho que decir sobre la voz de Dios. Amén. Entonces, bueno, ¿qué te parece si comenzamos en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos? Vamos al libro del apóstol Pablo a los Hebreos. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo número 1, Hebreos, capítulo 1. Y dice en el verso número 1, ahí es donde quiero partir este estudio porque sí, Dios habla aún en la actualidad y desde siempre quiere comunicarse con el hombre.
Dice en el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, ese contexto es bien bonito, pero no quiero salirme del tema. Dice entonces, que fue con lo que comencé este estudio. ¿De qué manera habla Dios? Dios habla, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos nos hablaba por medio de los profetas. ¿Sabes que a los profetas en el Antiguo Testamento también se les conocía como videntes? ¿Y por qué? Y esa es una forma en la que Dios nos habla, a través de visiones. Visiones que desde luego hay que interpretar. Por ejemplo, hay personas que pueden estar orando y de pronto viene como una visión. ¿Cómo explicar una visión? Como si tuviera un fragmento de algo que pudiera estar viendo con sus ojos, ya sean abiertos o cerrados, como una imagen, quizás podríamos decirlo así, pues como si fuera la televisión, válgame lo que estoy diciendo. Una visión es como un recuerdo también, es como una imagen que se quedó grabada en nuestro consciente o subconsciente. Bueno, dice la escritura que en el Antiguo Testamento la manera más común, no la única, pero más común, porque además dice de muchas maneras, era a través de los videntes. Ellos venían y a lo mejor cuando estaba la persona tenía una visión y esa visión había que interpretarla. También otra forma en la que el eterno y buen Dios hablaba en el Antiguo Testamento era por sueños. Hay personas que no soñamos o que soñamos pero no tiene nada que ver lo que soñamos, y a otras de manera específica sí Dios les habla por sueños y lo sienten y lo saben, que ese sueño significa algo. Tal vez no alcanzan a entender los simbolismos y esto es clave. Dios nos habla a través de símbolos. Por ejemplo, si yo veo a una novia, muy probablemente esa novia, aunque sea alguien que quizá yo conozca, no necesariamente represente a esa persona, sino a la iglesia. Y máxime si, por ejemplo, la novia es una niña o es una joven, ajá, o que pueda ser una persona que yo conozco que tiene una relación con Dios pues íntima o buena. Entonces, pues puedo interpretar desde luego que esa mujer representa a la iglesia. Y así, ¿no? Hay muchas, me llevaría a varios programas hablando sobre simbología bíblica. La verdad es que leyendo la escritura nos vamos a poder dar cuenta que está llena de símbolos, los cuales hay que interpretar. ¿Y quién nos da la interpretación o la revelación de los símbolos o visiones que tenemos? Pues el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dice aquí, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto suena a Génesis 1:26, ¿verdad que sí? Luego, ¿qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, una persona, un predicador, un hijo de Dios, está predicando la enseñanza de Jesucristo, puede ser una revelación para alguien en particular. No sé si te ha pasado, como que de repente están dando un estudio y dices, oye, está hablando de mí. Hay personas que tal vez por primera vez han ido a una iglesia, no sé si a ti te pasó, y de pronto dices, oye, ¿quién le dijo mi vida a este hombre, no? ¿Por qué es que está hablando de mí? ¿Qué le pasa? Y quizás esa persona ni te había visto nunca en la vida y lo único que hizo fue predicar la palabra e interpretar la palabra conforme al Espíritu Santo de Dios estaba revelando en ese momento. Por eso es de que tú te sientes como aludido, ¿no? Como si fueras tú. Y sí, la realidad es que la palabra te habla a ti directamente. Esto sucede mucho cuando quien predica, por ejemplo, también
es una persona que es un profeta o que tiene discernimiento de espíritus. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, número 1, Dios se sigue escuchando hoy a través de la prédica, a través de la enseñanza, a través de alguien que es un hijo de Dios. ¿Y quién puede escuchar la voz de Dios? Pues mira, básicamente todos podemos escuchar la voz de Dios. Cuando yo empecé a ser cristiano, cuando yo empecé a congregarme, cuando ya me metí mucho más en la palabra de Dios, ¿qué crees? Pensaba que solamente algunos escuchaban la voz de Dios. Y bueno, pues esto de alguna manera como que sí era como un sentimiento así como que yo quiero escuchar tu voz. Y me di cuenta con el estudio de la Sagrada Escritura que yo ya escuchaba a Dios desde que era muy pequeño. ¿Cómo? Pero no eras un cristiano. Exacto. Ese es el punto donde quiero llegar. No necesariamente los cristianos escuchan la voz de Dios. Y te voy a decir algo, perdóname, pero te voy a preguntar algo. Yo sé que algunos ya saben la respuesta y está bien que la escriba. Hoy voy a darles otra pregunta. ¿De qué religión era Jesús? ¿Qué religión tenía Jesús? Porque algunos, bueno, lo voy a decir que no sea pregunta, porque se convirtió en un chascarrillo de alguna manera, ¿no? En una anécdota de esas que sí te arrebatan una sonrisa. Un día dando una enseñanza, una clase, preguntaba esto, ¿de qué religión era Jesús? Y alguien dijo, pues cristiano. Pues obvio no, Jesús no era cristiano, él era el Cristo. Amén. Pero, ¿qué significa entonces esta expresión? Jesús era un judío, era un hebreo. Ajá. Jesús tenía una enseñanza completamente basada en la Torá y en los profetas. Y la Biblia dice que el eterno y buen Dios hablaba aún a través de personas que ni siquiera eran necesariamente judíos. Hay porciones en la escritura en donde el eterno y buen Dios también habló de gente sin ser todavía el pueblo de Dios. Claro, desde luego, todos los que son antes de Abraham habían hablado con el eterno. Vamos a hablar, por ejemplo, de Moisés, ¿no? ¿Quién ha hablado mucho más con el eterno y buen Dios que Moisés? De cara a cara incluso, ¿no? Dice la escritura que el Señor empezó a tener una amistad con este varón y entonces este varón reconocía la voz audible del eterno y buen Dios. Esa es otra forma. Dios siempre ha querido hablarle a su pueblo, siempre, siempre, siempre. ¿Recuerdas que llevaba una relación muy cercana con Adán y Eva, ahí en el huerto en el Edén? ¿Sabes? Después vemos cómo el Eterno siguió hablando hasta que hubo un momento en que el hombre no se acordó de Dios y hay espacios en la Sagrada Escritura en donde nos dice que no fue escuchada la voz del Eterno Dios. ¿Por qué? Pues porque el pueblo estaba metido en sus rollos. Y eso es también clave. Muchas personas no alcanzan a oír la voz de Dios porque andan metidos en rollos en lugar de buscar tener una relación personal con Él. Entonces, vemos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis el eterno y buen Dios sigue teniendo una comunicación muy cercana con los hombres. Claro, Dios es soberano y Dios va a hablar con quien Él quiera. Hay personas que hemos podido escuchar la voz audible del Eterno. Hay personas que hemos podido entender la palabra del Eterno y buen Dios a través de una visión. O es como un sentimiento, es algo que yo ya sé, es algo que como si en ese momento dijera, pero es que sé qué es esto. Y efectivamente, eso se llama palabra de sabiduría y o palabra de ciencia. La Biblia nos habla en 1 Corintios 12, cuando habla el apóstol Pablo de los dones espirituales, nos habla de dones que son muy sensibles a la voz de Dios. El primero y sin duda es el profeta, ¿no? El don de profecía. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de lenguas, la interpretación de lenguas. Son como los 5 dones que pueden sí, pues percibir de una manera más sensible la voz de Dios. Mira, decía que en el Antiguo Testamento el Eterno hablaba a través de los profetas. ¿Por qué? Pues porque también la gente necesita ver a alguien, ¿no? Y decir, oye,
pues pregúntale a Dios. Y esas personas tenían una revelación, igualitito que lo que te estoy diciendo, una visión, un sueño, una palabra de sabiduría o de ciencia. Simplemente Dios hablaba a su espíritu. Ojo, ahí está también otra clave. Espero que estén anotando, ¿eh? Otra forma en la que Dios habla, dice la Escritura que Dios es espíritu. Y entonces, yo soy un espíritu, ¿sí? Yo soy un espíritu en un cuerpo físico y tengo un alma. Luego entonces, cuando el Eterno habla, habla a mi espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo tengo un espíritu o soy un espíritu y el Eterno se comunica conmigo de esa manera. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de yo escuchar a mi espíritu, estoy escuchando a mi alma o a mi carne? A ver, voy a tratar de explicar esto. Aleluya. Por eso digo que no es tan fácil el tema. Solamente a mí me gusta complicarme dando temas así. Luego los quiero dar tan rápido, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, antes de continuar, María Elena Aquino, Ramiro Nájera, Lupita Arroyo, Amaranta Vianey, Oscar Iván, Karen, Jorge Reyes, Isabel y Yolanda Carvajal, sean bienvenidos. Amén. Fíjate bien, entonces, a ver. Yo soy un espíritu y Dios es un espíritu. Amén. Y si Dios se comunica conmigo, se puede comunicar o se comunica de una manera espiritual. Yo tengo una carne y mi carne tiene necesidades y mi carne tiene deseos y placeres, se goza con X, Y o Z, ¿no es cierto? Y hay personas que atendemos más a la voz de nuestra carne. Te voy a dar un ejemplo muy simple, a lo mejor muy superficial, pero es como, se me antojó, pues no sé, estoy tomando ahora mismo un té chai. Bueno, mm, está muy bueno mi té chai. Se me antojó, antes de comenzar el estudio, me lo preparé y estoy atendiendo a un deseo de mi carne. Amén. Por ejemplo, tengo sueño, estoy cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que mi carne también se expresa y a la cual yo puedo escuchar, yo puedo atender y yo puedo, pues sí, darle lo que quiere, ¿no? Y decía el alma, acuérdense que el alma es la conciencia, el raciocinio, el alma es la voluntad. Entonces, de pronto estoy pensando en algo, o recuerdo algo, o simplemente quiero decidir o hacer algo, y entonces mi alma me impulsa a hacer lo que sea que viene aquí, a mi cabecita. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son las tres formas en las que yo puedo recibir una comunicación, de manera espiritual, de manera carnal o de manera almática. Bien, por medio de estas tres formas, también Dios me puede hablar. Por ejemplo, en el raciocinio, resulta que dice la escritura que un buen día iba Moisés, ¿no? Cuidando las ovejas de su suegro y vio que una zarza ardía, mas no se consumía. Esto ya lo comentaba en otro momento. Es muy común que las zarzas en el desierto pues se encienden, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acumulan gases, son como tubitos y pues con el fuerte calor ¡fum! Se prenden y asimismo ¡pum! Se apagan porque es muy delgado el conducto, el popote o el tronquito. Amén. Entonces Moisés veía que no se apagaba y dice la escritura que se acercó. Él la llamó la atención. Entonces en su raciocinio dijo, órale, no se apaga, qué interesante. Y empezó a ir a ese lugar y de pronto escuchó la voz audible con sus orejas, escuchó la voz audible del eterno y buen Dios que le hablaba. Incluso que le decía, hey, descálzate porque la tierra que pisas santa es. Y se quitó los guaraches y se acercó un poco más. Esto fue de una manera física. ¿Te das cuenta? Entonces todo viene involucrado. Pero ¿qué es lo que recibe el mensaje? Puede ser uno, puede ser otro, o pueden ser dos al mismo tiempo.
Vamos a Éxodo capítulo 3. Perdón, vamos a Éxodo capítulo 3. Aleluya. Libro del Éxodo capítulo número 3. Es para que podamos leerlo y no solamente lo comente. ¿Está bien? Y dice aquí en el versículo número 14. Porque después de que habló con el Eterno, pues le dice a Moisés, ajá, y si me preguntan quién eres, ¿cuál es tu nombre? Versículo 14. Y respondió el Eterno a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces vemos cómo Dios está diciéndole algo que quizás en ese momento no está razonando Moisés, como que, ¿cómo te llamas? Yo soy. Ajá, ¿quién eres tú? Pues yo soy el que soy. Ok, ¿y cuál es tu nombre? Pues yo soy. Entonces, en el raciocinio, como que no tenía mucho, como mucha lógica, entre comillas, pero lo que el Eterno le estaba haciendo sentir al Espíritu, o lo que le estaba comunicando al Espíritu de Moisés, es que Él era Dios. Ahora, hay un tema bien interesante alrededor de todo esto, porque ¿sabía usted que el nombre del Eterno y buen Dios no lo mencionan los judíos? No lo mencionan. Ellos dicen, y me gusta este pensamiento, ellos dicen que es tan sagrado y puro el nombre del Eterno que nosotros, siendo criaturas tan imperfectas y probablemente hasta inmundas, no deberíamos de pronunciar. Antes los ortodoxos, los judíos ortodoxos, eran tan meticulosos que hacían todo un ritual para poder expresar el nombre del eterno y buen Dios. Me voy a salir, si me permites, tantitito del tema. Fíjate, si llegaban a escribir el nombre, tenía que ser con una pluma nueva, con un tintero nuevo, y solamente lo utilizaban una vez para escribir el sagrado nombre del eterno y buen Dios. Una vez y ya no más, porque es muy sagrado. Se decía que había una práctica bien interesante, fíjate, eso apenas lo aprendí estudiando un poquillo, que, por ejemplo, cada 7 años el sumo sacerdote, el rabino, el de más prestigio, pronunciaba el nombre del Eterno cada 7 años a su discípulo. Casi todos ellos tienen siempre un discípulo. El mismo Señor Jesucristo nos manda, ¿no es cierto?, a tener discípulos. Y dicen que se metían en el agua y que el agua cubría hasta los tobillos para pronunciar el sagrado nombre del eterno y buen Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Un día de esto seguramente voy a dar un tema sobre eso, sobre cuál es el nombre del eterno. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo leo, casi siempre leo la versión Reina Valera, casi nunca pronuncio el nombre, sino que me refiero a él como el eterno y buen Dios. ¿Por qué? Porque me parece que es cierto. Es tan poderoso y tan sublime que nosotros no deberíamos de utilizarlo tan simple, no tan a la ligera. Pero es otro tema. Pues, ok. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, primer libro del profeta Samuel, en el capítulo número 3. Aleluya. Yo no sé si recuerdes este pasaje, dice la escritura que Ana, la madre de Samuel, quería tener un hijo y un día orando ahí estaba vertiendo su corazón, clamando al buen Dios que le diera un hijo, y hasta el sacerdote le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ahí de borracha tirada? Y le dijo, no estoy borracha, mi alma clama al eterno y buen Dios por ser una madre. Y bueno, pues el Señor escuchó el clamor de Ana y le da un hijo y ella hizo un pacto y era que cuando destetara al pequeño lo entregaría al templo. Ella solo quería saber qué era ser una madre. Amén. Aleluya. Y entonces vemos aquí en la Sagrada Escritura que Ana entrega pues al pequeño, ahí al templo. Y dice aquí en Primera de Samuel capítulo 3, ¿ya está usted? Perdón, pero aquí alguien que está aquí me tiró el iPad.
Dice aquí, y vino el Eterno y se paró y llamó como las otras. Ah, bueno, en el contexto, dice desde el versículo, es que estaba tratando de evitar el contexto, pero no puedo. En 1 Samuel 3 dice que ya no había visión con frecuencia o con la misma frecuencia que el Eterno traía para hablar al pueblo. En el versículo 2 dice que había un sumo sacerdote que ya era viejo, el cual recibió a Samuel para educarlo en torno a la palabra. En el versículo 3 dice que este varón se encargó de cuidar la lámpara de ahí del templo para que no se apagara. Esto es algo muy interesante porque no era la tarea de este Samuel, debía de ser la palabra de el trabajo de uno de los hijos. Y dice la escritura, es que alguien puso aquí que el gato, y sí, bueno, no es gato, es gata, es mi Indra, pero bueno. Y dice entonces acá que durmiendo ya en el templo, el Eterno llamó a Samuel, versículo 4, y Samuel se despierta y dice, heme aquí. Entonces dice aquí que fue corriendo a la presencia del sacerdote Elí y le dijo, heme aquí. Entonces Elí le dijo, yo no te he llamado, vete a dormir o acuéstate. En el versículo 6 dice que el Eterno llamó otra vez a Samuel. Y entonces levantándose Samuel vino Elí y le dijo, heme aquí. Y entonces le dijo, yo no te he hablado, hijo mío, vuélvete a acostar. En el versículo 7, Samuel no había conocido aún al Eterno. Fíjate, aunque servía en el templo, aunque era el discípulo de Elí de alguna manera, él no había escuchado la voz del Eterno. Ojo, y me gustaría mucho que ponga mucha atención ahí. Dice, no había conocido aún a Jehová. Me llama mucho la atención, este versículo 7, porque te voy a decir algo. Por supuesto que desde que era bien pequeño ya había escuchado la voz hablar del eterno y buen Dios, pero no había escuchado su voz. Eso es lo que está diciendo. ¿A qué quiero llegar con esto? Imagínate cuántos de ustedes ya conoce de Dios. Pues estudia, está tomando estos discipulados, etcétera, etcétera, pero ninguno ha escuchado la voz de Dios, entonces usted no ha conocido a Dios. ¿Cómo? Sí, eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Pastor, pues yo quiero conocer a Dios. Bueno, pues ten una intimidad más, ¿cómo decirlo? Más profunda, más permanente con el eterno y buen Dios y dile, Señor, abre mis oídos, yo quiero escuchar tu voz. Y así lo dice, versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra del eterno le había sido revelada. ¿Cómo? ¿Viviendo en el templo no había escuchado? Fíjate. Ay, Dios santo. Me voy a detener tantito en el versículo 7. Bien, otra vez, Samuel no había conocido al Eterno. Claro que lo conocía o sabía quién es él, porque desde pequeño cumplió con todos los rituales de todos los niños cuando fue presentado para hacer su bar mitzvah, todo, o sea, viviendo ahí en el templo, ni modo que no había escuchado de la palabra. Y dice aquí, ni palabra del Eterno le había sido revelada. Luego entonces, a lo que el versículo 7 dice que es un tema de mucha profundización es, usted debe de discipularse, sí. Segundo, usted debe de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, confirmando que esta palabra viene de Él. Porque aunque está escrita, la palabra tiene una profundidad o una revelación impresionante. Y la misma escritura dice que el Señor se la revela a quien Él quiere. Amén. Entonces, versículo 8. El Eterno pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que entendió que quien le llamaba a Samuel pues era el Eterno, ¿no? Y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla, el Eterno Dios, habla, eterno y buen Dios, porque tu siervo oye. Fíjate bien en el versículo 9.
Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare. ¿Cómo es que yo puedo reconocer que es la voz del eterno y buen Dios? Ojo, en este versículo nos está dando a saber que la voz del eterno y buen Dios puede sonar o parecer el timbre de alguien que es importante para ti. Puede ser tu padre, puede ser tu pastor, puede ser tu padre espiritual, puede ser alguien, alguien que tiene un simbolismo o, ¿cómo decirlo? Una esencia de autoridad sobre tu vida. ¿Captas lo que estoy diciendo? Y aquí lo dice este Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, lo dice Eli. ¿Por qué? Porque cuando escuchaba a Samuel que le decían, levántate, bueno, que le llamaban y le llamaban por su nombre, ¿por qué corría a ver al sacerdote Eli y no al hijo mayor o al otro sacerdote o no sé, al soldado que cuidaba el templo? Imagínate cuantísimas personas trabajaban ahí. ¿Por qué iba directamente con el sumo sacerdote? Pues porque era la autoridad en ese lugar. Y entonces lo que le está diciendo Samuel, perdón, otra vez, lo que le está diciendo Elí a Samuel es, cuando te llamare, dirás, habla Señor Dios, porque tu siervo oye. ¿Me estoy explicando bien? Aleluya. Entonces, aquí vamos a ver cómo así fue, versículo 10, y vino el Eterno y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Señor Dios eterno, tu siervo oye. ¡Wow! Entonces aquí en este pasaje, solamente en este pasaje, imagínate todo lo que podemos aprender. Qué maravilloso es Dios. Cada uno de nosotros podemos escuchar entonces y reconocer que la voz se puede parecer o sonar el timbre de la voz a alguien que representa una autoridad para nosotros. Anótele por ahí. Porque una vez alguien me dijo, pastor, pero ¿cómo suena la voz del eterno Dios? Yo dije, ¿cómo te puedo explicar? Es como si me dijeran a qué suena mi voz, pues melodiosa, hermosa, preciosa. No, yo sé que no tengo tampoco tan buena voz, pero lo que quiero decir entonces es que se oye natural, se oye como una persona, pues, como alguien que es importante para ti. ¿De acuerdo? Ok. Aquí vemos cómo el Eterno llama en primera persona. Escríbale por allí. Cuando Dios habla, habla también en primera persona, es decir, te llama por tu propio nombre. Hay un libro hermoso que se llama así, Cuando Dios susurra tu nombre. Es hermoso, se los recomiendo. Si quieren leer alguna literatura cristiana, bueno, pues lea ese libro, es bueno. Ok, vamos, ¿qué te parece al libro de Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver otro ejemplo de cómo es que el eterno y buen Dios habla. Amén. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la voz del eterno Dios? Me gustaría saberlo. Pónganme ahí, sí, yo no sabía que era el Señor, pero ahora estoy entendiendo que sí era Él. Capítulo 9, Hechos, capítulo 9. Aquí vamos a ver otra persona que el eterno y buen Dios le llamó por nombre. Saúl, que también es Saulo, que también es Pablo, permítame un segundo. Ella es la causante de las travesuras que me están haciendo. Y se vino a acostar aquí junto a mí. Y como sé que algunos ya se distrajeron, pues quiero que sepan que esta chiquilla fue la culpable de esta distracción. Bueno, nada más quería presentárselas. Ella se llama Indra. ¿Ok? Perdón. Haciendo un brevario cultural. O un descanso mental, mejor dicho. Hechos capítulo 9. Amén. Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, o Saulo, Saulo. Ajá.
¿por qué me persigues? y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué tal? Así que el eterno y buen Dios te puede hablar por tu nombre y en tono completamente audible. Amén. Entonces, bueno, eso creo que es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues vamos por favor al libro de Apocalipsis. Aleluya. Último libro, libro de Apocalipsis. Y por cierto, voy a hacer un comentario aquí porque algunos como que no quedaron contentos cuando dije que el único libro que escribió el Señor Jesús fue Apocalipsis. Claro que sí. Ayer lo dije de una manera clave. Hay libros que decimos el apóstol Pablo y no los escribió Pablo. Y decimos que es Pablo. ¿Por qué? Porque quien dicta, quien muestra, quien revela fue Pablo. Y el escriba pues solamente se dio la tarea de escribir. Válgame la redundancia. Pero también hay otros textos en donde nos dice que el Eterno le mostró Jesús le mostró a Juan qué debía de escribir. Entonces, no solo la revelación, sino el que dictó el libro de Apocalipsis fue Jesús, por eso decimos que es el libro de Jesús. Si te das cuenta, no dice el libro del apóstol Juan, el Apocalipsis. No, no es de él, él no es el autor, él tan solo fue la pluma que escribió. Amén. Por eso es que es correcto decirlo y pues es el único libro que nuestro Señor Jesucristo escribe de toda la Biblia. Ok, era otro breviario cultural. En el versículo 10, Apocalipsis capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa? Que estaba orando. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra forma, o que podríamos nosotros decir cómo es que suena la voz del eterno y buen Dios, es como una trompeta, como una trompeta. De hecho, hay quienes cuando sí, no sé si a lo mejor tus abuelos o alguien de tus antepasados llegaste a escuchar que dijo cuando había tormenta, ¿no? Cuando ya sabes, hay truenos y relámpagos que dicen, Dios está hablando. ¿No? ¿Nunca has escuchado esa expresión? Es una expresión de los antiguos o de los viejos. ¿Por qué? Acuérdate que muchas de estas cosas se transmitían de generación en generación. Y sí, la voz del eterno y buen Dios puede sonar como una trompeta, como un estruendo, como un trueno, como un relámpago. ¿Ok? ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Pues porque si nosotros escuchamos claramente su voz, si nosotros afinamos nuestro oído, ¿sabes? Vamos a poder entender todavía mucho más fácil su perfecta voluntad. Y sé que algunos dirán, sí, bueno, pero ¿qué dice en un trueno? Yo no hablo trueno para escuchar trueno. Me acordé de esa caricatura de Dolly cuando estaba hablando crustáceo. ¿Se acuerdan? Este, imagínense ustedes hablando trueno. No, no, no. La escritura dice que así es como Juan escuchó la gran voz del eterno Dios, como una trompeta. Pero Dios quiere y puede hablarnos de una manera tan sencilla, tan simple para saber que Él es el gran yo soy. Ese Dios hermoso que quiere hablarnos hoy, cuál es su voluntad, cuál es su deseo, qué es lo que espera, aún la respuesta que andamos muchas veces buscando cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo escuchamos? Te voy a decir algo, porque a veces tenemos cerilla espiritual. ¿Cuántos de ustedes han tenido problema en el oído? De pronto te da la gripa o las anginas, qué sé yo, y se te inflama, se te inflaman los oídos y no escuchas, oyes como hueco o ¿cómo se dice? Un timbre,
silbido, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues ya vas con el otorrino, te limpian y te sacan ahí una bola de 3 kilos de cerilla, ¿no? Bueno, pues hay algunos que tenemos cerilla espiritual y no nos deja escuchar con claridad la voz del Eterno. ¿Y qué forma la cerilla? Bueno, entre otras cosas, es la grasita, el polvo, cosas que también nuestro propio cuerpo forma para proteger, ¿no? Nuestro oído. Ok, muchas veces nosotros debemos de interpretar que esa cerilla espiritual tiene que ver con cosas que de pronto nos metemos, pláticas que no son tal vez correctas, vamos, cosas que no nos edifican, cosas que son hasta vulgares o soeces. Eso va creando un tapón. Estamos acostumbrados a escuchar basura que cuando estamos escuchando la voz de Dios ya ni siquiera la percibimos. ¿Por qué? Porque pues Dios no es estronduoso así de lo que es una majadería. ¿Sabes? Una vez estudiando un poquito para dar un curso que di de escuela para padres, leí un artículo que me llamó muchísimo la atención, y toda esta investigación la hicieron a través de una palabra que es muy dañina, y es la palabra cállate. Si tú dices esta palabra muy fuerte, te puedes dañar las cuerdas vocales. Es muy dañina, no solamente al que la dice, sino al que la escucha. ¿Sabías? Qué interesante, no me va a salir del tema, pero así hay palabras que nos aturden, que nos dejan ese ruidito y ya no percibimos la voz, no percibimos lo que nos están diciendo. ¿Sabes? A veces nosotros estamos tan relacionados con cosas que no debiéramos, que terminan siendo contaminación, terminan siendo cerilla que obstruye que entre el sonido. Mira, la bendita palabra nos dice que el eterno Dios siempre quiere hablar con nosotros, siempre quiere comunicarse con nosotros, pero nosotros de pronto estamos tan metidos en 20 cosas o más y no nos damos tiempo como de guardar silencio y decir, Señor, ya tiré todo este rollo, ya te pregunté 50,000 cosas y no sé por dónde vas a empezar a responderme, pero lo que yo debo de hacer es guardar silencio. Es como si le llegaras con alguien y por favor, visualízalo. Llegas con alguien y le dices, oye, ¿por qué esto? Tengo 5 minutos. Y los 5 minutos te la pasaste preguntando y nunca te callaste para que alguien te respondiera. Se te acabó tu tiempo, tan, bye. Así a veces nos pasa. No sé, pues, cuánto dedicas en tiempo en buscar una comunión con el Señor, pero deberías de guardar un tiempo específico para plantear una pregunta, escuchar la respuesta, continuar con la otra y así sucesivamente. Pero si tú tienes un problema de comunicación, que estás preguntando, te están hablando y empiezas a interrumpir y entonces ni acaba la otra persona, ni tú acabas de plantear tu situación. O sea, perdóname, tienes un problema de comunicación grave. Si esto ocurre en lo natural, seguramente te ocurre en lo espiritual. Y no es que Dios no nos esté hablando, sino que tú no te callas. Mira, vamos a leer, por favor, a Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Vamos a ver un ejemplo de comunicación. Ok. Dice, ¿qué te parece si desde el verso 7? Ya se me acabó el tiempo. Ah, qué impresionante. Ya se acabó el tiempo. Pero vamos a leer este pasaje. Primera de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel del eterno y buen Dios la segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del eterno y buen Dios.
Allí se levantó en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, el Eterno y buen Dios fue el que comenzó la conversación. Yo sé que muchos han escuchado la voz del Eterno Dios y ni siquiera se han dado cuenta. No, pues no sé, pastor, o cómo. Cuando estás, por ejemplo, durmiendo o cuando de pronto estás ahí haciendo algo y de pronto escuchas que alguien te habla, ¿no? Claro, las abuelas dirán, te han de estar embrujando y te están hablando en el agua. Era una idea así medio extraña que tenían. No, y si es el eterno y buen Dios que te está llamando porque en ese momento quieren entablar una comunicación contigo. Así que la próxima vez que oigas que alguien te está hablando, no pienses que te están haciendo brujería y te están hablando desde el agua, ¿eh? Mejor, así como que párate tantito y dile, háblame, Señor, aquí estoy. Porque si ya escuchaste tu nombre, ¿por qué no habrías de escuchar lo demás? ¿Me estoy explicando? Claro, hay personas que de pronto hasta les da miedo. Sí, sí, sí. Pero, pues, el Eterno quiere hablarte. Imagínate el tremendo privilegio. Y luego dice acá, él respondió, he sentido un vivo celo por el eterno Dios de los ejércitos. Fíjense cómo Elías interpretó también el llamado de Dios. Dice aquí, es sentido. Así que otra forma en la que Dios nos habla es a través de una sensación. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí que el Eterno que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del eterno y buen Dios, pero el eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el eterno y buen Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el eterno y buen Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Versículo 12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Hace un momento te decía como Juan dijo, escuché como un trueno, ¿no? Como una trompeta. Bueno, aquí fue un silbo dice aquí, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Una voz. Él respondiendo, he sentido el vivo celo por el eterno y buen Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espalda tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dio el Eterno, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Y bueno, sigue dándole algunas instrucciones. Voy a terminar con un versículo y ahí voy a concluir este tema. Sé que ya me pasé tantito, perdónenme por favor, pero no quiero dejarlos así. Vayan por favor a Joel. Joel capítulo 2. ¿De acuerdo? Joel capítulo 2. Ahí estoy terminando este estudio. El eterno y buen Dios siempre, siempre, siempre quiere hablar contigo. Ya vimos algunas formas y en esta termino. Joel capítulo 2, versículo 28. Recuerda, Dios es espíritu, amén, y quien la adora, adórele en espíritu y en verdad. Dice en el verso 28, Joel 2, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjate bien, sobre toda carne. ¿Qué significa? Hace un momento lo decía solamente para amarrarlo. Yo puedo no ser un cristiano y escuchar la voz de Dios, ¿eh? Claro que sí. Yo lo escuché muchas veces antes de haber entregado mi vida a Cristo, ¿sabes? Y aleluya, hoy comprendo que era el eterno y buen Dios teniendo una comunicación conmigo. Y dice aquí, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Es que, ¿cómo saber si soy profeta? Todos debiéramos de ser profetas, incluso hasta está escrito en el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos pudiéramos entender qué es profetizar. Y luego dice aquí, vuestros ancianos soñarán sueños. Es una forma en la que Dios habla. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿De acuerdo? Ahí está otra forma. Y también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, señales, ¿ok? Y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Eterno. Hay señales que incluso dice aquí van pues, a manifestarse antes de que el Señor Jesucristo venga. Y la Biblia está llena de ejemplos, aleluya, llena de ejemplos en las que el eterno y buen Dios habla. Amén. Así que tengamos a bien afinar nuestros oídos para que podamos saber cuando el eterno nos está hablando. Dice la escritura que una persona puede saber algo sin saber por qué lo sabes, pero es el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu. Lo sabes a tu interior y eso es la forma en la que Dios te está hablando. ¿De acuerdo? No me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Es como cuando una persona dice, es que tengo como una corazonada. Para que más o menos te des una idea a lo que me estoy refiriendo. No es una corazonada, es el espíritu hablando a tu espíritu. Pero como no estamos tan acostumbrados a escuchar, pues creemos como que, ay, no sé, pero yo siento esto. Ok, disciérnelo. A manera que tú vienes a tener una comunión más cercana con el Señor, las cosas van a tener mucho más sentido. Por ejemplo, entre los dones que el Señor me ha dado es interpretar sueños. Hay muchas personas que dicen, pastor, tuve esta visión o tuve este sueño. ¿Qué significa? Y el eterno y buen Dios me permite revelar o saber qué es lo que está hablando a través de esa visión o ese sueño. Hay algunos que no significan nada. Y pues le diré a la persona, no lo sé, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, porque tal vez hay sueños que no son sueños en los que el eterno Dios te hable. Hay diferentes sueños y ¿qué te parece si eso hablamos en otro tema? ¿De acuerdo? Aleluya, porque ya casi va a ser una hora y me he propuesto no dar un estudio tan largo. De hecho, 45 minutos es suficiente. Hoy nos alargamos un poquito. Les amo, muchísimas gracias por haberse conectado, todos los que están conectados. Espero en el eterno buen Dios que haya sido claro. Por favor, afina tus oídos, deja de contaminar tus oídos con cosas que no convienen. Métete a la palabra, alaba al Señor, ora al Señor. Dile, Señor, habla, 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 tu siervo escucha. Y claro, cuando te hable no salgas corriendo, sino dile, Señor, ahora permíteme entender qué quieres, qué dices. Pero miren, yo con esto termino. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios, no era tan clara como lo es ahora. Pero yo le dije, Señor, quiero entender tu palabra como si fuera un pequeño, como si fuera un niño. Cuando me hables, háblame como si fuera un niño, así con peras y manzanas para que yo pueda entender. Y sabes, Él ha sido bueno y claro, ya no son peras y manzanas, pero poco a poco me empecé a familiarizar de cómo es que Él habla a mi vida. Amén. Pues te dejo con eso, vamos a orar. Precioso y buen Dios, te doy gracias, papá, por este tiempo. Te doy gracias, precioso y buen Dios, por tu amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque siempre, siempre estás atento a la voz de tus hijos y siempre, Señor Dios, tienes la respuesta que necesitamos. Papá, tan solo ayúdanos a comprender cuál sea tu perfecta voluntad, limpia nuestros oídos y, Señor, danos la revelación que nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesitan. Precioso y buen Dios, que tu bondad nos inunde, que el gozo y la paz nos cubran y que podamos, Señor Dios, con tanta sensibilidad poder saber lo que tú quieres que nosotros sepamos. Te amamos, te exaltamos y te adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz,
Que el eterno y buen Dios te llene de bendición a ti y a todos los que tú amas. Que así sea, en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues te recuerdo que estamos conectados todos los días a las 12 y algo cuando ando a la carrera, pero pues nos vemos, si el eterno y buen Dios lo permite, mañana. Amén. Así que muchas gracias a todos y a todas por aquello del género. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, Isaí Torrescano. Gracias, hermano, por estar conectado. Juan Francisco, bendiciones, hijo. Hermana Ara Juárez también. Bueno, hasta pronto. Aleluya. Bye.